Buenos días, queridos hermanos, que el Señor los bendiga. Ya estamos cumpliendo la primera semana de esta cuarentena dictada en Bolivia y en muchas partes del mundo, pero nosotros seguimos confiando en nuestro Señor, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Antes de empezar, quisiera por favor que podamos entregar este tiempo. Sé que no es lo normal de tener esta prédica transmitida, pero igual podemos estar unidos en espíritu, y les voy a pedir que por favor inclinemos nuestros rostros para poder entregar todo este tiempo al Señor. Señor Jesús, te doy gracias por este día más de vida. Señor, gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú nos has cuidado, Señor, esta semana. Gracias porque dice en tu palabra que tú sostienes al universo con tu diestra, Señor, y nos has sostenido, Padre, por tu misericordia y por tu gracia nos has sostenido, nos sostienes, Señor amado. Gracias porque nos has podido dar el alimento, la vida. Gracias porque nos permites estar junto a nuestros seres queridos, Señor amado. Gracias por todas las cosas buenas y malas que hemos tenido en esta semana, Señor amado, porque sabemos que todo, Señor, tiene un propósito, y todas las cosas, Señor amado, para tus hijos son de bien, dice tu palabra. Gracias, Señor, por este día. Gracias por las cosas que vamos a ver. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, el día de hoy les he preparado un tema relacionado con todo lo que estamos viviendo. Sé que todos los días estamos hablando sobre esto, pero creo que es bueno poder aprovechar estos tiempos, ¿no? Y el tema que les he preparado hoy es: ¿estás reflejando a Cristo? Y cuando me refiero a esta pregunta de si estás reflejando a Cristo, me refiero a si lo reflejas en estos momentos, en esta semana que acabamos de tener, y si lo vas a reflejar en estas otras 2 semanas que vienen con la misma medida de la cuarentena. Y para esto, por favor, quisiera que podamos abrir nuestras Biblias en 2 Corintios, el capítulo 4, y podamos ver 3 versículos que son el 16, el 17 y el 18. Como todos nosotros alguna vez hemos podido estudiar las cartas que dirigía el apóstol Pablo, esta es una carta dirigida a la iglesia de Corinto, ¿sí? Esa iglesia que en estos tiempos atravesaba muchas dificultades, como cualquier iglesia del mundo, ¿no? Que tiene ciertas tentaciones con respecto a la cultura, igual que nosotros. Tenemos ciertas dificultades internas, externas, etc. Y el apóstol Pablo, en el amor del Señor que tenía por ellos, siempre y constantemente trataba de escribirles cartas para poder corregir ciertas situaciones. Esta es una de esas cartas también en las que él tiene que defender su autoridad apostólica ante los falsos maestros, ¿no? Pero vamos a ver nosotros estos 3 versículos que son parte también de su defensa como apóstol de Cristo. Sabemos que Pablo fue un apóstol constituido directamente por el Señor Jesucristo resucitado, ¿sí? Pablo no llegó a conocer a Jesús durante su ministerio terrenal, pero sí fue transformado en el camino a Damasco. Y dice la palabra de Dios. Yo voy a leerles, hermanos, en esta versión que tengo, que es la Nueva Traducción Viviente. Y dice: es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Gloria a Dios por esta palabra. Hermanos, déjame decirte el día de hoy que la vida de los seres humanos en general es una mezcla, ¿sí? Es una mezcla de tristezas con alegrías, de momentos positivos, momentos negativos, momentos donde podemos tener mucha angustia, momentos donde podemos tener tranquilidad. En general, la vida es un contraste y son situaciones inseparables de la vida, ¿sí? Nosotros sabemos por las palabras de Cristo. Él dijo en la carta, en el Evangelio de Juan, que en el mundo tendréis aflicción. Entonces, es algo innegable que los seres humanos, tanto hijos de Dios
o criaturas de Dios que todavía no han llegado a reconocer a Jesús como Salvador, van a atravesar diferentes tipos de situaciones, buenas y malas. Lo que quiero preguntarte el día de hoy es, ¿cómo tú en esta situación, ¿sí?, que muchos podríamos definirla como angustiante tal vez, como preocupante por las cosas que estamos viendo alrededor del mundo, cómo tú reflejas estas emociones, estas situaciones, esta angustia a tu familia, ¿sí? ¿Cómo tú como padre estás reflejando esta situación a tus hijos? ¿Cómo tú como hijo estás reflejando esta situación a tus padres? ¿Cómo tú como esposo o como esposa estás reflejándole a tu pareja esta situación en la que estamos atravesando, ¿sí? ¿Estás reflejando a Cristo? ¿Cómo hizo Pablo? ¿Sí? Estamos leyendo precisamente la carta de Pablo a los Corintios, ¿sí? Pablo en el capítulo 4, en el versículo 8 y 9, nos dice lo siguiente: por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos, ¿sí? ¿Cómo Pablo refleja, o cómo tú crees que Pablo refleja la situación angustiosa que él atravesaba a las demás personas, a sus discípulos, a los nuevos creyentes, a los gentiles, ¿sí? Déjame decirte que Pablo podía estar al borde literalmente de la muerte y reflejar su mayor victoria. ¿Por qué? Porque Pablo lograba reflejar la fidelidad, el amor, el poder y la gloria de Dios. Ese es el secreto de Pablo. Por eso es que Pablo puede decirte estas cosas, puede decirte: he estado en situaciones muy difíciles, pero reflejo la gloria de Dios. ¿Con qué? Él tiene un propósito. Y nos lo dice en el versículo 10 y 11. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Es cierto, vivimos en constante peligro de muerte, porque servimos a Jesús, para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Así que vivimos de cara a la muerte, pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes. Podemos ver cómo las situaciones más controversiales, más difíciles, hacen que Pablo pueda reflejar a Cristo, pueda reflejar su amor, pueda reflejar su fidelidad. Amén, hermanos. Y es en estos tiempos cuando nosotros podemos ver todas estas situaciones tan difíciles de muerte en el mundo, de enfermedad, de cuarentena, de gente que no está preparada, de países de tercer mundo como el nuestro, en el que tal vez no estamos para nada preparados, de ponernos en el lugar de las personas que van día a día, que tienen que ver lamentablemente la muerte de muchas personas diariamente, como en Europa, como en Italia, como en España. ¿Qué están reflejando estas personas? Esperemos que los hijos de Dios, en la circunstancia en la que se encuentren, sea dolorosa, sea buena, sea difícil, ya sea en esta enfermedad, en esta pandemia, podamos reflejar a Cristo. Amén, hermanos. Y me gustaría seguir hablándoles, hermanos, de Pablo, ¿sí? Pablo es uno de los mejores ejemplos para poder definir lo que es la angustia, lo que es el peligro de muerte, lo que es estar perseguido, oprimido, ¿sí? Tenemos como testimonio en Hechos, hermano, la vida de Pablo, que desde el momento en que él se convirtió en ese camino a Damasco, él dice la palabra en Hechos 9:19, en 1 al 19 nos comenta cómo él se transformó, cómo fue su encuentro con el Cristo, con Jesucristo resucitado. Y vemos que en el versículo 20 dice: enseguida predicó a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Pablo no tuvo que esperar mucho tiempo, él empezó a predicar a Cristo. Y los judíos empezaron a perseguirlo. Ahora, aquí quiero que hagamos una distinción muy clara, hermanos. No era Pablo a quien perseguían. Pablo era un hombre como tú o como yo, como cualquier persona de este mundo. Perseguían a quien él predicaba. Pablo empezó a predicar a Cristo resucitado. Y esa es la razón por la cual la gente y los judíos de la época empezaron a perseguirlo, ¿sí?
En Hechos vemos muchas oportunidades. Dice que ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta, porque ya en ese momento se había empezado la persecución contra la predicación de Pablo, que era Jesucristo resucitado, el Mesías. El cumplimiento del Antiguo Testamento había sido revelado a la humanidad mediante su Hijo Jesucristo, y Pablo acababa de conocerlo. Y los judíos celosos empezaron a perseguir la predicación de Pablo. Dice en Hechos 13:50, entonces instigaron a mujeres piadosas y distinguidas de los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé. Tenemos en Hechos 14:2, en Iconio, los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Tenemos en Hechos 4:4-6, la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina. La persecución en Jerusalén fue tal que tuvieron que escapar, dice la palabra de Dios. En Hechos también 14:19-20 dice que cuando llegaron a Listra, unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto, pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad, ¿sí? Y vemos cómo Pablo fue apedreado a tal punto que la gente creía que él estaba muerto. En Filipos lo azotaron y lo encarcelaron. En Tesalónica la prédica de él enfureció a los judíos y provocó un alboroto en la ciudad. Podemos ver también cómo constantemente los judíos trataban de perseguir y matar a Pablo en todos sus viajes misioneros, ¿sí? Vemos también la ocasión cuando Pablo fue afrentado por los alfareros de la reina del templo de Diana. Entonces podemos ver muchos en Hechos, prácticamente podemos ver el testimonio de Pablo de cuántas veces él ha sido perseguido con intención de matarlo. No ha sido solamente una persecución para poderlo encarcelar, era una persecución a muerte. Y todo el tiempo que Pablo ha estado predicando el Evangelio de Cristo, él sabía que estaba en constante peligro de muerte. No solamente eso, sino que él tuvo un naufragio también. Sabemos que por la palabra de Dios él cuenta que estuvo en un naufragio, estuvo a punto de perder la vida. Prácticamente los que estaban en la tripulación con él habían perdido toda esperanza, ¿sí? Entonces podemos decir que Pablo era una persona muy conocedora de lo que es el sufrimiento. Y déjame decirte esto, hermano, el día de hoy, Pablo, es muy posible en un 90% de los casos que él haya tenido que atravesar peligros, angustias, situaciones extremas que tal vez ninguno de nosotros va a atravesar en su vida. Pero aún así, después de haber atravesado tantas circunstancias difíciles, Pablo es capaz de decirnos estas cosas. Por todos los lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. ¿Cómo tú crees que él logra tener esta confianza, esta fe tan grande de poder decir que en las peores situaciones, cuando él está viendo a la muerte de frente, pueda decir que Dios es, que Cristo es la verdad y que Él tiene la necesidad de reflejarlo a Él, a todas las personas? Déjame decirte, hermano, que en esta porción de la palabra que hemos leído en 2 Corintios 4, del 16 al 18, hay 3 cosas en las que Pablo se fijaba, y quiero hoy día exhortarlos a todos ustedes a que podamos ver estas 3 cosas que son prácticas para la vida, ¿sí? Nosotros evidentemente no vivimos en el espíritu, no vivimos flotando, no vivimos en el cielo, estamos en el mundo. Vamos a seguir en este mundo hasta cuando el Señor nos llame o hasta cuando Él venga. Y Pablo nos está dando consejos muy valiosos para poder afrontar el tiempo que estemos en este mundo, pudiendo reflejar la gloria de Dios, pudiendo ver, pudiendo hacer y reflejar la gloria de Dios a las personas que no lo conocen y a los que nos conocen también, para poder ser un testimonio vivo de lo que Cristo es capaz de ser. Ahora, el principal secreto de Pablo, hermano, porque esto no es una receta,
El principal secreto de Pablo se encuentra en el camino a Damasco. Todos nosotros sabemos que él pudo ver la gloria de Dios en el rostro de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú ves la gloria de Dios en el rostro de su Hijo Jesús? Hermano, dice la palabra de Dios que Él mora en nosotros. La gloria de Dios mora en nosotros. Dice el Evangelio de Juan que Él vino a ser morada en nosotros, hermano, ¿sí? ¿Cuál podría ser la mayor fuente de alegría, de poder, de paz que un hijo de Dios puede tener? Que saber que el mismo Dios verdadero y único habita en ti, habita en mí. Ese es el principal secreto de Pablo, ese es el principal motor, ese es el principal capacitador que tenía Pablo, que él conocía a Jesús. Cuando él estaba camino a Damasco, dice que el mismo Jesús se le presentó a Pablo, ¿sí? Y es el mismo Jesús que conoces tú, es el mismo Jesús que conozco yo. Nuestro Dios no ha cambiado y no va a cambiar. Es ese Jesús que un día ha salido a tu encuentro y que ahora ha decidido hacer morada en ti. El principal secreto de Pablo, aunque podríamos decir que no es un secreto, pero sí, él sabía muy bien, estaba seguro, estaba confiado, tenía la plena seguridad y la certeza de que Cristo vivía en él, que él estaba lleno del Espíritu Santo. Eso era lo que principalmente lo impulsaba, no solamente a su modo de vida, sino a compartirlo para que otras personas puedan conocerlo también. Vamos a seguir con el versículo 16, hermanos. El versículo 16 dice: es por esto que nunca nos damos por vencidos, aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Otra cosa, hermanos, déjame decirte hoy, todos vamos a morir. Sí, yo sé que muchas veces lo has escuchado, pero generalmente tenemos la tendencia a querer olvidarnos de eso. Todos algún día nos tenemos que morir, es parte de la vida. No hay ningún ser humano que sea eterno, ninguno, solamente nuestro Señor Jesucristo, que ya nos dio un anticipo del futuro reino. Él sí resucitó, Él sí es la primicia de lo que nos espera después también a nosotros en nuestra glorificación, ese día glorioso que muy pronto va a llegar de cualquier manera. Pero mientras tanto, hermanos, los seres humanos vamos a vivir en esta tierra, y quisiera describírtelo en las palabras de Salomón, y quisiera que busques tu Biblia en Eclesiastés 12, 1 al 7. Y dice la palabra de Dios: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol, y la luz, y la luna, y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa. Eso quiere decir los brazos y nuestras manos. Y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido. Y se oscurecerán los que miran por las ventanas, nuestros ojos. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave, cuando ya empezamos a tener insomnio. Y todas las hijas del canto serán abatidas cuando empezamos a perder el oído. Cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino, porque todo nuestro cuerpo se va desgastando naturalmente y nuestros huesos empiezan a romperse más fácilmente. Se han dado cuenta que la gente que es mayor muchas veces tiene caídas muy fuertes porque han perdido los reflejos, y es algo natural, no es algo que ellos se predispongan a hacer. Y florecerá el almendro, porque todos nuestros cabellos se van a tornar en blancos, en canas, y la langosta será una carga, porque ya no vamos a tener la misma movilidad, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompe el cuenco de oro, ¿sí? Tal vez nuestra forma de pensar, nuestro razonamiento, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, quizás nuestro corazón, nuestros sistemas, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio, ¿sí? La muerte es un proceso de envejecimiento, hermanos. Inevitablemente todos los seres humanos vamos a caminar ese camino, ¿sí? Todos hemos sido niños, jóvenes, y empezamos a ser adultos, y después viene ya a ser adulto mayor, y es parte de la vida, hermanos, no es algo novedoso, es parte de la vida. Y la palabra de Dios dice
Es por esto que nunca nos damos por vencidos, aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día, ¿sí? Aunque este exterior se tiene que desgastar inevitablemente y tiene que ir a la morada, los hijos de Dios, a la presencia de Dios, nosotros tenemos en nuestro interior una vida nueva. Cuando en el momento en que tú decidiste reconocer a Jesucristo como el Señor de tu vida, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, ocurrió un milagro. Naces espiritualmente. Dios te da una nueva vida, porque antes estabas muerto en delitos y pecados, pero ahora el Señor te ha dado a ti una nueva vida espiritual, ¿sí? Y esta vida espiritual es la que se va renovando todos los días. Esta es la vida que la palabra de Dios dice, que Pablo dice: tengo algo por seguro, que hasta que el Señor vuelva, el Espíritu Santo nos va a apartar para ser santos, nos va a apartar cada día para ser más para Cristo, para comportarnos más como Él, para hacernos más como Cristo, porque tengo una cosa por segura, que hasta el día en que vuelve el Señor Jesucristo, Él hará esta obra en nosotros, Él cumplirá esta obra en cada uno de nosotros. También hemos leído en Efesios 3, 16 al 19, es lo que hemos estado estudiando, hermanos, todo este tiempo, y dice la palabra del Señor: pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Estamos hablando de que el ser exterior se va desgastando, pero el ser interior va renovándose con el poder de su Espíritu Santo. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Es el deseo de Pablo y es una función del Espíritu Santo, ser llenos de Él y ser renovados diariamente de su poder. Por eso la palabra de Dios nos dice que aunque estamos siendo descartados o vamos desgastándonos en el exterior, en el interior el hombre nuevo, la vida nueva, por el poder del Espíritu Santo, va conociendo más a Dios, va conociéndolo más completamente, va conociendo más el amor de Dios. Aunque el amor de Dios sea tan grande, por las riquezas de Dios podemos en su poder llegar a conocerlo. Y esto es algo paradójico, hermanos. ¿Por qué? Porque es lo que Pablo nos está queriendo decir en este versículo. Que cuando nosotros estamos atravesando la mayor de nuestras debilidades, cuando estamos angustiados, cuando tenemos un problema, cuando estamos sufriendo, es cuando nosotros nos acercamos a Dios. Y esto es algo muy común. Yo sé que todos ustedes lo están viendo. En este tiempo no he visto los ateos, ¿sí? En este tiempo de epidemia, de pandemia, todos conocen a Dios, todos se acercan a Él, todos buscan la Biblia, todos tratan de arrepentirse. Ahora, no que sea algo malo, ¿sí? Pero tuvo que haber surgido esta situación tan grave para que la gente empiece a buscarlo nuevamente a Él, ¿sí? Y eso es lo que Pablo nos está diciendo, que son precisamente estos momentos de sufrimiento lo que hace que el ser humano espiritualmente sea humilde y trate de buscar a Dios. Porque mientras más débiles somos, mientras más estamos en este sufrimiento, más humildad, más tenemos el deseo en nuestros corazones de querer buscarlo a Dios. Y no solamente de querer buscarlo, sino de depender completamente de Él. Es normal. Y ocurre lo mismo en el caso contrario. Cuando el ser humano está seguro, cuando está fuerte, por decirlo así, cuando no tiene ningún tipo de sufrimiento, se aleja de Dios. Cuando el hombre está bien en su capacidad económica, en su posición, en su trabajo, cuando el hombre llena esta vida con lo que él cree que es, con su propia justicia, esfuerzo, con lo que él tiene, con su cuenta bancaria, en otras palabras, con el trabajo, con lo que él ha logrado obtener, se aparta de Dios. Es triste, pero es la realidad. Y por eso yo le doy gracias a Dios en mi oración, porque Él permite este tipo de situaciones para que no solamente los hijos de Dios, sino también aquellas personas que no lo conocen, se acerquen a Él.
se acerquen a Él, porque son estos momentos de debilidad física, de sufrimiento, donde nosotros podemos acercarnos a Él humildemente y aprender que Él es Dios, que es el único Dios, que es la realidad, que todas las demás cosas que nosotros hemos estado haciendo son necedades si no son de Él, si no son para darle la gloria a Él. Y eso me alegra, hermanos, y debería alegrarnos a todos, porque en nuestra debilidad, ¿sí?, el Señor se hace más fuerte en nuestra vida espiritual, ¿sí? También tenemos el ejemplo de Isaías, capítulo 40. Y es una promesa del Señor para todos nosotros en tiempos de debilidad o angustias. Isaías capítulo 40, versículo 28 al 31. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él de esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué hermoso, Señor, que en el Antiguo Testamento ya este profeta y muchos de los que también seguían al Señor de corazón sabían que el Señor, que Jehová actúa en nuestra debilidad, en nuestro sufrimiento, en medio de nuestra angustia, es cuando el Señor muestra su gloria para con nosotros, muestra su poder. Pablo dice muchas veces, en mis debilidades, cuando Él se gloría, en mis debilidades, en mi sufrimiento, en mi malestar, en esta situación que estamos atravesando ahora, aprovecha esta situación para que el poder de Dios y el Espíritu Santo se glorifique en ti y te haga crecer más todavía espiritualmente, que puedas alcanzar otros niveles de conocer a Dios, otros niveles de poder entender su palabra, otros niveles de poder predicar, que el Señor actúe en ti para que puedas hacer como Él quiere que seas, que hagas lo que Cristo quiere que hagas, que llegues a ser a la imagen y semejanza de su Hijo Cristo. Gloria a Dios por eso. Sigamos con el versículo 17. Dice: pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Nunca debes perder de vista la gloria futura que nos espera en la eternidad con Dios. Te lo repito otra vez, nunca pierdas de vista, nunca te olvides del glorioso futuro que vas a tener como hijo de Dios en Cristo Jesús, en la eternidad. Dice la palabra de Dios que nosotros vamos a sufrir y estos sufrimientos van a generar una mayor madurez espiritual, un mayor crecimiento espiritual. Podemos ver a Pablo nuevamente acá. Él había sufrido mucho, pero a causa de esos sufrimientos, a causa de estas persecuciones, de estos azotes, de estos peligros de muerte, a pesar de la soledad, de la angustia, eso lo habían fortalecido, el Señor lo había fortalecido en su poder con el Espíritu Santo para hacerlo más grande espiritualmente. Por eso tenía esa determinación, ¿sí? Nosotros tenemos que aprender que el sufrimiento y la persecución a causa de su nombre en este mundo no es lo que nosotros vemos a simple vista. Nosotros tenemos que aprender a ver todo esto con ojos espirituales. ¿Y qué es lo que nos dice Pablo en este versículo? Él nos está diciendo que todo el dolor, el sufrimiento, la angustia es temporal, ¿sí? La palabra de Dios dice, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo, ¿sí? Son pequeñas, son leves. Y esto, comparado con la recompensa eterna, hermano, que vamos a tener todos nosotros allá en la morada celestial, no tiene comparación alguna, ¿sí? Todo esto es leve. Ahora imagínate quién lo está diciendo. Lo está diciendo un hombre que ha sufrido de todo un poco. Él te dice, todos los sufrimientos que he tenido son leves. Ahora, como te decía al principio, ninguno de nosotros va a llegar a tener los sufrimientos que ha tenido Pablo. Tal vez algún misionero puede ser, pero el 90% yo creo que de nosotros nunca va a llegar a tener un sufrimiento extremo como el que ha tenido Pablo. Y Pablo en ese sufrimiento extremo te está diciendo, todas estas cosas son leves comparados con la gloria venidera.
Bendito nuestro Dios y Salvador, que a nosotros nos permite tener cosas leves y temporales en comparación a lo que nos viene. Incluso el mayor problema que tú puedes tener en esta vida es temporal. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque dice la palabra de Dios en Romanos 8, 17, 18. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Gloria a Dios por eso. Otra vez Pablo te está diciendo que ningún sufrimiento que tú puedas tener en este tiempo se compara a la gloria venidera que ha de manifestarse algún día en nosotros. Y dice lo mismo el apóstol Pedro en 1 Pedro 1, 6 y 7. Sí, tal vez tú dices, no, pero solamente Pablo es el que tiene esa positividad. No, hermanos, Pedro, en 1 Pedro 1, 6 y 7 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Son las mismas palabras, hermano. El sufrimiento que nosotros tenemos, hermano, es necesario. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios. Sin embargo, el versículo 17, todas estas pequeñas dificultades que no duran mucho tiempo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Todos estos sufrimientos, hermanos, producen en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Gloria que durará para siempre. Ese es el final de nuestras tribulaciones. Ahora, hermanos, la persona que más ha sufrido en este sentido es Cristo. Dice que Él se humilló a sí mismo. Y por esa razón, por haberse humillado a sí mismo, por haberse despojado, por haber dejado todo lo que Él tenía en el cielo y volverse uno de nosotros, el Señor lo ha exaltado hasta lo sumo. Y el Señor un día nos va a exaltar también a nosotros. Un día cuando Él vuelva vamos a ser glorificados. Y todos los sufrimientos que nosotros hemos tenido producen en el futuro, hermanos. En el futuro van a producir mayor peso de gloria cuando estemos con Él, ¿sí? Ahora, es necesario que aquí aclaremos algo. Existen muchos tipos de sufrimientos, hermanos. Los sufrimientos de los que Pablo está hablando aquí son expresamente dos. Los sufrimientos que se tienen por testimonio de Cristo. Los testimonios que podemos tener por predicar a Cristo. Estos sufrimientos son los que Pablo te está diciendo. Él tenía estos sufrimientos no porque había hecho algo malo, no porque había cometido un pecado o un delito, sino porque él predicaba a Jesús. Estos sufrimientos también los podemos tener muchos de nosotros hoy en día, en la oficina, en el trabajo, cuando alguien se hace la burla por querer confiar en Dios, aunque como les digo, en estos días no estoy viendo a ninguno de esos que se hacían la burla, más bien ahora todos han procedido, espero en Dios, al arrepentimiento, ¿sí? Porque ese es el deseo de Dios, que todos procedan al arrepentimiento. Pero cuando estaban fuertes, cuando estas personas tenían toda la capacidad y confiaban y tenían su confianza en su dinero, en el trabajo, hacían muchas veces burla de nuestro Dios, ¿sí? Gloria a Dios que Él cambia a todas las personas. En este sentido, hermanos, es necesario ver que estas pruebas nos producen a nosotros mayor peso de gloria. Ahora, sufrimientos que son consecuencias de un pecado, ¿sí? Hay consecuencias que son sufrimientos, consecuencias de un pecado, de una mala conducta. Hay sufrimientos que vienen por un tercero, hay cosas que ni siquiera hemos hecho nosotros directamente y nos vienen por una tercera persona. Pero de todos estos sufrimientos, ¿sí? Hay otra clase de sufrimientos que también no podemos saber exactamente por qué razón vienen a nuestras vidas, y eso lo podemos ver en Job. Hay sufrimientos que no vamos a poder discernir tal vez en cierto momento y decir, sí, efectivamente este sufrimiento ha venido por esta razón, estas son las causas. Podemos ver esta pandemia y muchas personas he escuchado decir que es un juicio de Dios, pero
Tal vez hay otras personas que no lo vean así, y no es importante en este momento saber si es un juicio o si es una prueba o si es un momento específico para ciertas cosas, pero Dios tiene un propósito, ¿sí? En este sentido, este sufrimiento sí podemos afrontarlo de esta manera, como dice la palabra de Dios. ¿Por qué podemos afrontarlo así? Porque cuando nosotros en medio de nuestro sufrimiento reflejemos a Cristo, va a producir mayor peso de gloria. ¿Por qué? Porque tu testimonio, hermano, mi testimonio, nuestra forma de mostrarnos ante el mundo en estas situaciones es lo que puede hacer que el testimonio, que la gloria de Dios que esté en nosotros alcance a los demás para salvación. Es muy importante que tú sepas eso. Es muy importante que todos podamos saber eso. Entonces, no todos los sufrimientos vienen efectivamente para peso de gloria. ¿Sí? Hay algunos sufrimientos, como les digo, que vienen de parte del pecado, y más bien en ese tipo de sufrimiento lo que tenemos que hacer es arrepentirnos, pedirle perdón a Dios por nuestro pecado y humildemente buscar a Dios para poder ser consolados por Él, poder ser restaurados por Él y seguir adelante, ¿sí? Pero este tipo de sufrimientos que vienen a causa del testimonio y a causa de muchas cosas naturales que nos suceden en la vida, que no siempre podemos tener la respuesta, nos ayudan a reflejar la gloria de Dios y a hacernos más fuertes espiritualmente y a poder tener un mayor peso de gloria, una recompensa mayor en el cielo, ¿sí? Nosotros sabemos que Pablo decía: prefiero estar muchas veces más ya en la presencia del Señor que acá en la tierra, porque él sabía las recompensas que Dios le iba a dar por todo el sufrimiento que había tenido en esta tierra, y que Pablo dice muchas veces es leve, no se compara, hermanos. No pierdas de vista el día de hoy, no pierdas de vista las bendiciones futuras que el Señor tiene para ti por atravesar todo este tipo de circunstancias en su poder, ¿sí? Nada se compara. Y cuando la palabra de Dios dice que nada se compara, no está exagerando, hermanos. Yo sé que muchas veces a muchos de nosotros nos gusta hacer más grande una situación o exagerar alguna situación. Cuando Pablo dice que no tiene comparación, es que no hay algo descriptible en este mundo que pueda decirnos lo glorioso que va a ser estar al lado de nuestro Señor Jesucristo. Así que no pierdas de vista eso, hermano. Nunca pierdas de vista la gloria futura y las recompensas que Dios tiene por atravesar estos sufrimientos. Sigamos, hermanos, el versículo 18. Y dice: así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre, ¿sí? El mundo, hermano, va a acabar, va a pasar, se va a acabar. Todo lo que tú ves, el dinero, tus bienes económicos, tus bienes materiales, tus títulos, por muy honoríficos que sean, hermanos, se van a pasar, se van a acabar. Este mundo está destinado a acabado de la forma en que lo conocemos, para luego ser también un nuevo mundo. Dice la palabra de Dios que vamos a vivir en un nuevo lugar, ¿sí? Toda la creación está gimiendo por ese día glorioso, ¿sí? Entonces este mundo, hermanos, se va a acabar. Y esta es la pregunta que tengo para hoy, para todos nosotros el día de hoy. ¿Dónde está puesta tu mirada? En otras palabras, ¿dónde está tu confianza? ¿De dónde viene tu seguridad? Tu seguridad viene de tu cuenta bancaria, de tus ahorros, de tu trabajo, de todo lo que tienes. ¿De dónde viene tu seguridad? ¿Qué es lo que tú deseas más en este mundo? ¿Qué es lo que tu mente y tú mismo deseas en este mundo? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué es lo que buscas con desesperación? ¿Sí? Hay dos cosas que Pablo acá te está diciendo claramente, ¿sí? Porque esto es un problema de visión, dice Pablo. Visión, ¿qué es lo que estás viendo? Estás viendo las cosas temporales, y al referirse a las cosas temporales se está refiriendo a toda la ideología que tiene el mundo, que obviamente va cambiando conforme van cambiando las épocas, ¿sí? Se refiere a política, se refiere a moralidad, se refiere a valores que el mundo tiene y que el mundo trata de implantarlos en nuestra familia, en la iglesia, en muchos lugares, en el colegio, en nuestros hijos, ¿sí? ¿En qué tienes puesta tú tu mirada? ¿Estás escuchando ese mensaje que tiene el mundo, estos nuevos valores, este sistema, estas normas, estos logros que el mundo te ofrece? Déjame decirte que todo eso
va a pasar, es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, si nosotros estamos viendo o estamos anhelando las cosas de este mundo, hermanos, estamos errando al blanco. En otras palabras, estamos pecando. Ahora, con esto quiero también aclarar una cosa, porque tal vez malinterprete, ¿sí? El hecho de mirar las cosas temporales y mirar las cosas eternas no quiere decir que ignoremos, ¿sí? Es muy diferente. No estoy diciendo ignora por completo el mundo, porque vivimos en un mundo. Pero lo que sí Pablo te está diciendo es que puedas ver las cosas temporales a través de la luz de las cosas que son eternas. Por eso la palabra de Dios te dice, y Pablo también te dice, que hagamos todas las cosas como para el Señor, todas las cosas, porque nosotros no solamente nos desarrollamos en la iglesia, hermanos, la mayoría de nosotros nos desarrollamos en el mundo, usamos este mundo para poder bendecir a otras personas, pero lo importante es que lo que Pablo te está diciendo es que cuando tú veas las cosas de este mundo, las veas para reflejar a Dios, para darle la gloria a Él, ¿sí? Porque ¿qué es lo eterno, hermanos? Todo esto temporal va a pasar, solamente lo usamos un momento. ¿Para qué? Para darle la gloria a Dios, para reflejar la gloria de Dios a las personas, para que en el lugar donde yo me encuentre, ya sea universidad, trabajo, colegio, instituto, etcétera, etcétera, tú reflejes a Dios, hagas las cosas como para Dios. Porque tú sabes que esto va a pasar y un día va a venir la recompensa. Esa es la cuestión de la visión. ¿Cómo tú estás viendo? Si tú solo ves lo temporal como lo único a lo que tienes que aferrarte, estás mal, hermano. Estás mal. Pero si tú ves las cosas temporales con una visión futura, sabiendo que esto va a pasar y que de Dios van a venir las mayores recompensas allá en el cielo, cuando tú le des la gloria a Dios, cuando tú prediques su evangelio, cuando tú reflejes a Dios, eso es lo importante, eso es a lo que realmente nosotros tenemos que aferrarnos, tenemos que tratar de buscar un desarrollo espiritual para nuestra nueva vida diariamente. ¿Cómo buscas tú el desarrollo de tu vida espiritual en estos tiempos? ¿Sí? Déjame darte algunos ejemplos claros. Por ejemplo, ¿sí? Si tienes alguna persona mayor cerca de tu barrio, ¿sí? Si tú conoces de alguna persona mayor de 60, 65 años y está solo, ayúdalo, ¿sí? Puedes buscarlo, si está en tu edificio, puedes decirle, Señor, necesita algo, señora, hay algo que yo pueda hacer por usted. Eso es algo práctico, eso es reflejar la gloria de Dios, reflejar el amor de Dios a nuestros prójimos. Reflejar a las personas que están en necesidad. Ese es tu prójimo, aquella persona que está en necesidad. Otro ejemplo, por ejemplo, yo sé que en muchas iglesias hoy en día se está haciendo la ofrenda mediante el banco, hermanos. Podemos, es cuestión de agarrar el celular o nuestro computador y en 5 minutos podemos ofrendar. No lo estamos haciendo para la iglesia, hemos hablado muchas veces de la ofrenda. No es la finalidad que el pastor se enriquezca, la finalidad es que en el cuerpo interno de cada iglesia, porque todos somos la iglesia de Cristo, en cada denominación, por así decirlo, en cada congregación de diferentes ciudades, de diferentes partes del mundo, hay necesidades, hermano. Hay gente que no tiene, tal vez en estas épocas de la pandemia, donde no se puede salir a trabajar. Tal vez hay personas que necesitan de tu apoyo económico. Tal vez no te van a venir a decir, hermano, puedes regalarme algo, pero sí, tal vez se comunican con otras personas y esas otras personas tratan de hacer campañas, hermanos. Hemos publicado en el WhatsApp recientemente, hemos publicado unas cuentas para gente que en estos momentos se encuentra en necesidad. Y no voy a decirte cuánta plata hemos recaudado, pero realmente que el Señor pueda hacer que tú reflejes a Dios en estos momentos. Reflejar a Dios en estos momentos es reflejar tu ayuda práctica, ¿sí? Dice el apóstol Juan que ¿quién de nosotros puede decir que ama a un hermano y lo ve a su lado en necesidad y no hace nada? Pues bueno, hermano, este es un momento en el que puedes reflejar a Dios. Ve las cosas eternas. No veas las cosas temporales. Muchas personas no tengan mucho dinero y les cueste y digan, pero el Señor nunca va a dejar desamparado a nadie. Déjame recordarte la historia de la viuda cuando Jesús estaba en la iglesia y les dice, la que más ofrendaba es esta persona porque ella ha dado lo que tenía. Pero yo sé que esa viuda no se ha muerto de hambre, yo sé que el Señor no la ha desamparado. Así que, hermanos, acordémonos de los necesitados. Hermano, en este tiempo podemos orar juntos todos los días en la semana. Nos estamos reuniendo en la aplicación Zoom.
¿sí? Yo sé que todos nosotros podemos acceder a una fuente de internet. No dejes, hermano, pasar el tiempo. Son estos momentos los que nos ayudan a definir realmente cómo estamos siguiendo al Señor, ¿sí? Crece espiritualmente. En este momento de debilidad es cuando tenemos que entregarnos a Dios completamente. Busca de tus hermanos, busca del Señor, busca en la palabra, busca en tu familia. En tiempos que tenemos ahora, busca del Señor. Y déjame terminar con esto, hermanos. Estás reflejando a Cristo. Hermanos, que el Señor pueda en su Espíritu Santo cada día transformarnos más y más, hacernos más conforme a su Hijo, hacernos más, a darnos más amor entre nosotros, a realmente ser un cuerpo. Hermanos, que el Señor pueda en estos momentos llenarnos de humildad, que pueda llenarnos de su amor, que pueda hacernos ver diferente la situación de la vida, que pueda hacernos ver lo que es eterno. No lo temporal, hermano, no las circunstancias que son temporales, no el problema, no la pandemia, tantas cosas que ocurren diariamente en nuestra vida, sino que podamos ver lo temporal. Esas son las tres cosas que marcaron la vida de Pablo, ¿sí? Y el principio de todo, hermanos, el principio de todo, conocer a Cristo. ¿Conoces tú a Cristo? Ese es el principio. El día que tú conozcas a Cristo, vas a ver la gloria de Dios reflejada en el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Y eso transforma la vida y el corazón de todas las personas. Si tú no lo conoces, es un buen día para conocerlo. El Señor está con sus brazos abiertos y te dice: ven a mí, yo puedo ser la solución. Ya deja de estar dando vueltas en las cosas temporales. Eso al final de cuentas es pura necedad. Ven a lo real, ven a Cristo, ven a sus brazos. Él ya ha muerto por nosotros. Ven el día de hoy a Cristo. Quiero orar por ustedes, hermanos, y por todas las iglesias del mundo y por toda la situación de este mundo. Señor Jesús, gracias porque eres bueno. Gracias por tu palabra, Señor amado. Gracias porque tú eres la verdad, Señor. Tu palabra es la verdad. Gracias porque tu palabra dice que conforme nosotros vamos sufriendo y atravesando estas circunstancias en la vida, Señor, nuestro hombre espiritual puede ir creciendo en el poder de tu Espíritu Santo, Señor amado. Que toda tu iglesia en el mundo en este tiempo, Señor, pueda crecer y crecer y crecer espiritualmente, Señor, para parecernos a ti, Señor amado. Para que todo esto tenga un mayor peso de gloria, Señor, allá en la eternidad. Te doy gracias porque tú eres bueno. Te doy gracias por todos los sufrimientos que nos permites atravesar, Señor amado. Gracias por tu misericordia, por tu gracia y por tu bondad, Señor. Eres bueno, Señor. Te pido, Señor Jesús, por todas las personas que están en necesidad económica, Señor, que tú proveas por diferentes medios, que tú toques los corazones de las personas que van a ayudar, Señor amado. Te pido por la enfermedad, por los enfermos, Señor, que están en todo el mundo, por el sufrimiento que esta enfermedad está causando, Señor amado. Gracias porque en tu fidelidad, Señor Jesús, nosotros podemos decir confiados que tú nos sostienes con tu diestra. Gracias, Señor amado, porque eres bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.